Hola, soy Natalia Guido, licenciada en Psicología. Muchas gracias por haberme acompañado en el primer programa y bienvenidos al segundo video. Hoy vamos a estar abordando qué es el trastorno límite de personalidad. Lo primero que necesitamos entender es que existen diferentes tipos de trastornos mentales. Algunos son pasajeros y pueden aparecer en cualquier momento de la vida, como podría ser la depresión o los ataques de pánico. Sin embargo, hay otros que son más perdurables y no son reversibles al 100%, como lo es la esquizofrenia, la bipolaridad o los trastornos de personalidad. El trastorno límite de personalidad está dentro del grupo de trastornos de personalidad en el que se encuentran 10 distintos tipos de trastornos de personalidad. La personalidad podemos decir que es la estructura de lo que somos, aquello que se mantiene más estable a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si somos extrovertidos o introvertidos, responsables, es muy probable que estos rasgos se mantengan a lo largo de la vida adulta. Los trastornos de personalidad son formas de funcionar y de ser en el mundo que por distintos motivos terminan siendo disfuncionales y llevando a la persona a tener diferentes problemáticas. El trastorno límite de personalidad, también conocido como borderline, es uno de los trastornos de personalidad más frecuente y más peligroso porque aquellos que lo padecen tienen conductas autolesivas e intentos de autoeliminación que los llevan a situaciones de gran riesgo de vida. El nombre trastorno límite de personalidad, o como también se lo conoce, borderline, no nos indica mucho de qué se trata el trastorno, a diferencia de otros trastornos de personalidad, en los cuales solo con saber su nombre podemos tener una idea de qué tratan, por ejemplo el trastorno narcisista o el obsesivo compulsivo. La denominación trastorno límite viene de una antigua clasificación en donde lo ubicaban entre la neurosis y la psicosis. Hoy en día esa clasificación es obsoleta, sin embargo seguimos utilizando ese nombre. Si tuviéramos que ponerle un nombre que nos dijera algo de qué se trata, yo le pondría inestable o trastorno de desregulación emocional. También me parece importante aclarar que los trastornos de personalidad no los entendemos como categorías rígidas, sino más bien de una forma dimensional, es decir, que las personas podemos llegar a tener ciertos rasgos sin que eso necesariamente implique que tenemos determinado trastorno, o dos personas diagnosticadas con el mismo trastorno pueden tener diferentes niveles de gravedad. Es por eso que si te sentís identificado con algunos de los síntomas de los que voy a estar hablando hoy, no te autodiagnostiques, sino que consultes a un profesional que te pueda orientar sobre lo que te está pasando. Otro aspecto relevante es que un trastorno de personalidad no se diagnostica en la adolescencia ni en la niñez, sino que lo diagnosticamos a partir de los 18 años porque consideramos que a partir de la vida adulta es cuando la personalidad ya está conformada. Las personas con trastorno límite de personalidad suelen ser muy sensibles ante lo que consideren falta de afecto o ante la idea de que alguien que quieren va a abandonarlos. Esto los lleva a tener grandes reacciones cuando sienten que alguien se está alejando de ellos. Muchas veces esto puede ser motivado por una situación real, alguien que efectivamente los está dejando, por ejemplo una relación que termina, pero muchas otras veces puede ser motivado por una interpretación errónea de la realidad o de la conducta de la otra persona. Esto se debe a que en su historia de vida realmente muchos han sufrido grandes abandonos y siguen pensando que esto se va a repetir en su futuro. Es uno de los temores más grandes de las personas con trastorno límite de la personalidad, lo cual les genera grandes problemas porque son percibidos por los demás como exagerados o demandantes, y esto puede provocar que involuntariamente terminen alejando a las personas que por el contrario quieren acercar. Esto puede llevarlos a tener relaciones sumamente inestables en donde pasan del amor al odio y viceversa rápidamente. Por ejemplo, pensando que una persona es la mejor del mundo a creer que lo odian y que es detestable. Estos son cambios rápidos y también pueden verse en su propio autoconcepto, pasando de considerarse capaces, perfectos, a considerarse los peores del mundo, lo cual les genera mucha angustia y mucha inestabilidad, que también se ve reflejada en los cambios bruscos que pueden tener en sus objetivos personales. Las personas con trastorno límite de personalidad también suelen tener varias conductas de riesgo, como la adicción a las drogas, las compras compulsivas o los trastornos de alimentación. Esto se debe a que les cuesta mucho medir los riesgos y que además, por medio de esta conducta,
tratan de controlar las emociones que no saben cómo manejar. Por ejemplo, una persona puede estar triste y darse un atracón, o no saber cómo lidiar con sus emociones y decidir consumir drogas. Las conductas autolesivas, como los cortes o los intentos de autoeliminación, son también formas en las que las personas con trastorno límite de personalidad intentan regular sus emociones extremas. Muchas veces, por tenerlos de forma muy frecuente, son vistos por los demás como intentos de manipulación o intentos de obtener atención. Sin embargo, es muy importante desmentir esto y saber que cuando una persona se autolesiona o tiene un intento de autoeliminación, siempre hay un riesgo y siempre significa que la persona está lidiando con algo que solo no puede superar. Sus emociones suelen ir en extremos y, por ejemplo, tener grandes episodios de ansiedad o de angustia, los cuales les dificulta mucho gestionar. La ira y la rabia también son emociones frecuentes, así como lo es el sentimiento de vacío. La ira y la rabia puede llevarlos a pelearse frecuentemente con sus seres queridos o en otras ocasiones a descargarla consigo mismos. Las personas con trastorno límite de personalidad también pueden tener breves episodios de ideación paranoide, que son momentos en donde creen que los demás pueden tener algo en su contra. Pueden llegar a convencerse de ello incluso sin ningún tipo de prueba que lo evidencie. También pueden tener pequeños episodios disociativos, lo cual es un mecanismo que tiene la mente para desconectarse cuando uno no está pudiendo lidiar con la emoción que está experimentando. Me parece sumamente importante aclarar que si bien el trastorno límite de la personalidad es para toda la vida, existen tratamientos altamente efectivos. Estos son la terapia dialéctico-comportamental, la terapia basada en la mentalización y la terapia centrada en la transferencia. En la terapia dialéctico-comportamental, la persona adquirirá nuevas habilidades para regular sus emociones, para tolerar el malestar o para poder tener relaciones interpersonales más efectivas. De esa forma, la calidad de vida de la persona con trastorno límite de la personalidad puede mejorar increíblemente. Incluso se ha estudiado que hay casos en donde la persona, una vez finalizado el tratamiento, deja de cumplir los criterios diagnósticos para ser diagnosticada con trastorno límite. Bueno, hemos llegado al final de nuestro segundo programa. Los invito a seguir acompañándonos, a suscribirse, a poner like y a compartir este video. En el próximo programa vamos a estar viendo qué es la terapia dialéctico-comportamental. Los invito a que sigan escribiendo y comentándome qué otros temas quieren abordar. Muchas gracias y los espero en el próximo programa.